Hola, muy buenas tardes o días, según se encuentren viendo este video. Mi nombre es Jafet Junior Cepeda Gómez, del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, con la especialidad en sistemas computacionales. El día de hoy, a continuación de la actividad número 6, estaré presentando la práctica número 6 del temario de lenguajes de interfaz impartido por el profesor Ricardo González González. Y pues bueno, en esta siguiente práctica, lo que se revisará es un programa que tenga inicialmente presentada una interfaz en la que se pueda realizar la creación, lectura, modificación y eliminación de archivos en disco. Antes de poder explicar qué tanto, cuáles son los temas que se abarcan para esta práctica, primero hay que mencionar que así como se han visto en las anteriores prácticas, pues es importante reconocer que es importante revisar cuáles son las instrucciones o en este caso en concreto cuáles serían las interrupciones que se utilizarían para poder realizar determinadas acciones en, en la ejecución de los programas. Como ya se han visto en anteriores programas, pues se han visto interrupciones para la lectura de cadenas, para poder hacer la impresión de, de cada uno de los caracteres que se tengan en una posición en la memoria principal, a partir de determinado rango. También se han visto interrupciones para poder hacer la para poder hacer captura de un solo carácter, que generalmente lo utilizamos en el caso de los menús para poder determinar por medio de un carácter y su valor así, poder determinar por medio de comparaciones y saltos condicionales, determinar qué acción va a ser la que se va a realizar. Este momento toca ahora revisar uno de los temas que a mi parecer es uno de los no necesariamente complejos, pero que sí requieren un poco de atención, revisar para poder tener una ejecución adecuada, y que ahora involucra no solamente el manejo del procesador y la memoria principal, que ha sido el manejo de transferencia de datos por medio de los modos de direccionamiento eh, que en los anteriores programas se han utilizado de forma prácticamente inequívoca. Bueno, no necesariamente inequívoca, sino que se encuentran de manera presentes en cada uno de los programas que se realizan en el ensamblador. Pero ahora toca ver uno de los componentes o los de una unidad de almacenamiento que es sumamente importante en el contexto, esencialmente para el uso de computadoras personales, que pues eh, surgió en el caso de la comercialización del IBM PC, el 5150, que estamos hablando del disco, el almacenamiento en disco. ¿Qué es el almacenamiento en disco? ¿Por qué surge? Es decir, ¿cuál es la necesidad de tener un medio de almacenamiento que sea distinto, que sea especialmente distinto a la información que se guarde en los registros del procesador o a los bytes que se tienen en la memoria? Pues nosotros hemos utilizado el procesador y la memoria principal para la realización de operaciones que se tienen en el momento de la ejecución del programa. ¿Qué quiere decir? Que al momento de nosotros arrancar ese programa, el ejecutable, pues se realiza lo que es la definición del segmento de datos, del segmento de código, y por medio del apuntador de instrucción, el instruction pointer, pues se van realizando las instrucciones que detecte el puntero. Y pues bueno, de esa forma
en la que se leen las instrucciones en la memoria y también se vayan haciendo lectura, escritura o diferentes procesos entre el propio microprocesador y la memoria principal. Todo esto ocurre en el proceso de la ejecución del programa. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tuviésemos en la memoria principal, por ejemplo, una cadena, o bueno, entendiéndose como cadena que en cada posición de byte correspondería a un carácter ASCII, pues si nosotros tuviéramos eso, al momento de finalizar el programa, el sistema operativo dejaría la memoria que se fue asignada para ese programa como libre, y entonces cualquier otro programa o el propio sistema operativo podría utilizar esas secciones de memoria para sus propios procesos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que estos dos medios de almacenamiento son muy volátiles. No, son muy útiles, sobre todo por en términos de velocidad y la función que cumplen para en este caso para la ejecución de tareas, pero no es una forma de poder almacenar información de forma prolongada. ¿Qué se utiliza entonces para poder tener una información que nosotros quisiéramos tener de manera poder conservar, independientemente de si se termina de ejecutar un programa o incluso si se termina de apagar el ordenador? Lo que se utiliza es un medio de almacenamiento que tenga asignaciones de bytes que puedan ser encendidos o apagados. Bueno, entendiéndose como que se pueda almacenar información, y que esta propia información que se tenga escrita en esta unidad de almacenamiento no sea modificada a menos de que se haga una modificación directa en esos espacios. ¿A qué me refiero? Que que si una información es escrita en disco, esta se va a conservar de manera permanente, o bueno, esa es la idea. Igualmente con el paso del tiempo y sobre todo este, con alteraciones de campos magnéticos o por ejemplo, o simplemente con el deterioro, pues puede que cambie, pero la idea esencial es que la información que se tenga escrita en esa memoria va a seguir perdurando para en distintos tiempos. Es decir, se puede escribir, por ejemplo, una serie de bytes que representen un archivo, que bueno, ahorita voy a explicar un poco acerca de cómo es que se manejan los archivos y sobre todo relacionarlo con el lenguaje en ensamblador. Cuando se quiere escribir un archivo en disco, pues lo que se hace es bueno, nada más así de ejemplo, se escribiría el contenido del archivo, y ese contenido, incluso ya ahorita viendo cuáles son los medios de almacenamiento que se tienen en el IBM PC y en versiones posteriores, lo que tiene esencialmente es que la información escrita se pueda utilizar para posteriores programas. Es decir, se puede hacer un programa para poder hacer la escritura en un espacio en el disco, y en ese mismo programa o en otros programas poder hacer mediante el uso del sistema operativo el manejo de esos archivos o de esa información, lo que significa que es posible entonces poder consultar esa misma información una y otra vez, independientemente de que se termine de ejecución de un programa en específico, o de que o de que incluso después de que se apaga y se vuelve a encender el ordenador. Esa es su función principal, preservar la información. ¿Qué tipos de almacenamientos de disco existen? Pues principalmente para el IBM PC, el 5150, que es en el contexto en el que estamos manejando para el caso del estudio, con las instrucciones en ensamblador para el Intel 8086 o el 8088. Para este ordenador en específico, se utilizaban principalmente el medio de almacenamiento de floppy disk, o lo que se conoce coloquialmente como disquetes. Este tipo de medio de almacenamiento es como una especie
son discos, son discos que están recubiertos de plástico con unas cápsulas así cuadraditas, que lo que tienen en sí mismos son discos magnéticos que por medio de una manecilla, a través de una revolución que en su momento pues era relativamente muy bajo, es decir, no tenía como una capacidad muy amplia para poder almacenar programas muy grandes. Pues bueno, lo que hacía entonces este medio de almacenamiento es que por medio de una aguja poder asignar pues sí, valores o datos que pueden ser o bien de lectura o bien de escritura. Este, y pues bueno, en ese caso, pues una de las características que tenían este medio de almacenamiento es que podía ser insertado y retirado del propio ordenador, que pues esto lo que permitía es que si ya se tiene entonces un medio de almacenamiento que pueda tener asignaciones de datos y que sea persistente independientemente de si se termina de ejecutar un programa o se está encendido el ordenador, este medio de almacenamiento es transferible, es decir, los propios disquetes podrían ser utilizados en un ordenador o en otro. Es por eso que en su momento también solían ser utilizados para la comercialización de software o para poder distribuir información de una computadora a otra. Pues bueno, ya nada más a modo adicional, no solamente existían los floppy disks, sino que a lo largo del tiempo y obviamente este, por el surgimiento de nuevas necesidades o de nuevas capacidades, pues se empezaron entonces a ver lo que vendrían siendo los discos duros, que, o los hard disk drives, que pues tienen un concepto similar, solamente que digamos ya tienen como una solución más robusta. Igualmente se trataba de un disco magnético que igualmente tenía eh, sí, como un puntero o un manecilla para poder hacer la lectura o escritura de datos. Solamente que obviamente ya tenía una mayor capacidad y una mayor transferencia de datos a la que tenía los propios floppy disk. Este, y pues de ahí se fueron evolucionando cada vez más. Luego surgieron los medios de almacenamiento de SSD o los Solid Disk Drives, que pues ya han ido mejorando ahora a lo que vendría siendo los que son como más como como una barrita que pues prácticamente ahora los medios de almacenamiento actuales pues ya pueden manejar unas transferencias de datos muchísimo más altas a las que se tenían en sus versiones antiguas, pero todas más o menos comparten lo que vendrían siendo el mismo modo de manejo de la información, es decir, se tiene un puerto de entrada en el que por medio de la comunicación, que ahorita lo veremos en el caso del sistema operativo 2 para los disquetes, que por medio de la transferencia en el sistema operativo se puede hacer la asignación o la recuperación de datos en ciertos espacios que tenga ese disco o esa unidad de almacenamiento. Pues bueno, ahorita viéndolo en el contexto del emulador bueno, en el contexto del 8086, quisiera mencionar también aquí que en el entorno de emulación, en el EMU 8086, nosotros estamos haciendo la ejecución del programa, tenemos lo que vendría siendo la representación del propio procesador, de la memoria principal, pero también se tiene asignado un espacio virtual que es determinado como si fuesen medios de almacenamiento de discos, sí, de discos. Y pues si nosotros lo quisiéramos ver aquí, ahorita no voy a correr el programa, son únicamente para mostrar el espacio virtual. Tenemos aquí al momento de hacer la ejecución en el debugger, tenemos en la parte superior izquierda un menú que tiene el botón que dice Virtual Drive,
Si nosotros lo seleccionamos, pues podemos ver que aquí tenemos diferentes opciones para poder manipular lo que les había venido comentando, que era lo del el floppy disk. Pero si nosotros nos viéramos en la ruta en donde se está guardando la información que se tiene de manera lógica para este entorno de emulación, nos iríamos entonces a la carpeta donde se encuentra instalado nuestro emulador, en la carpeta Virtual Drive o B-Drive. Tenemos aquí una serie de carpetas que indicarían cada uno de los medios de almacenamiento que se encuentran instalados en el ordenador al momento de hacer la ejecución del programa. Tenemos las unidades A, B, C, D, E y así sucesivamente. Y esto los ocuparemos más adelante para poder visualizar nosotros ya en nuestro entorno físico cómo es que se están manejando los archivos al momento de hacer de la creación o de la escritura o de la eliminación. Bueno, ya vimos entonces qué son qué es el medio de almacenamiento de disco, pero aún no hemos entendido cómo es que se escribe, cómo es que se accede a la información de esta. Si nosotros tratáramos de escribir información así como sin ningún medio de lógicos, es decir, únicamente asignando unos o ceros, sin ninguna especie de patrón, pues no sabríamos interpretar como en qué posición es tal valor. No tendríamos como una forma de poder acceder a la información sin sin que haya el riesgo de estar sobreescribiendo un dato que sea importante o alguna forma o se esté tratando de acceder a una posición que no nos corresponde o que no nos interesa. ¿Qué se utiliza entonces? Para poder utilizar el manejo de archivos, el propio sistema operativo, en este caso el MC2, lo que se utiliza es una forma de, digamos, segmentar la propia el propio almacenamiento del disco con secciones que después al momento de hacer el arranque pues pueda determinar a partir de qué posiciones corresponde a qué secciones del disco o a qué operaciones. Voy a mostrarlo ahorita con el caso de la práctica 6. Y pues bueno, o sea, en el propio disco lo que se tienen son diferentes segmentos para poder determinar qué se tiene asignado en en una cierta posición del disco. Aquí lo que tenemos serían 4 secciones. La sección del boot sector, que pues lo que en sí mismo vendría siendo como un el propio código del sistema de y pues hay dependiendo del tipo de disco, puede que hayan discos que tengan un sistema de arranque para poder cargar el propio sistema operativo en la memoria principal y pues se puedan ejecutar las propias instrucciones que se encuentran determinadas en el sistema operativo. También se tiene lo que vendría siendo el sistema de archivo FAT, que esta vendría siendo, digamos, la clave para poder acceder a la información del disco. ¿Qué es el sistema de archivos FAT? Pues para entenderlo, primero, un sistema de archivos es, como su nombre lo indica, una forma de poder organizar la información que se encuentra en el disco. Lo que se realiza es por medio de una tabla poder tener como una asignación lógica de a partir de qué segmentos se estarían determinando para ciertos archivos. Es decir, al momento de crear un archivo, se crea en un espacio físico una asignación para poder guardar el nombre, para poder guardar atributos como el modo de acceso o poder guardar algunos otros metadatos y principalmente una dirección donde se va a estar guardando
la información que corresponde a ese archivo. Y pues bueno, aquí en el caso del sistema operativo, lo que se tiene es una directriz raíz que, como lo vimos aquí en el caso del Virtual Drive, correspondería a la letra o sí, pues al, a la unidad que corresponde ese propio medio de almacenamiento. Este, y lo que haría entonces es que pues el propio sistema operativo también puede manejar lo que vendría siendo el, carpetas o folders, que pues es una división lógica en la que se puede estructurar para el propio usuario, pues cómo ordenar a partir del directorio raíz la información que se quiera acceder para los archivos. Y ya nada más importantemente, el segmento bueno, la sección de datos, que pues aquí lo que va a hacer es contener toda la información en bytes de cada uno de los archivos. Aquí hay que mencionar que para un solo archivo, este puede que se lleguen a ocupar un espacio o menor o mayor, dependiendo de cuántos bytes sean los que se estén ocupando. Es por eso que para evitar tener como un problema de a partir de qué bytes sí se están asignando para qué archivo, se utiliza una segmentación por partes que se llama clusters. Estos clusters, pues básicamente lo que hacen es reservar como espacios, digamos, con una misma asignación o un mismo espacio, que se pueden ocupar un clúster o varios para un solo archivo. Esto es lo que hace, pues ya nada más tener, entonces como vimos, la referencia en el sistema de archivo FAT con la tabla para poder determinar a partir de qué posición es la que se va a tener para un archivo, y pues ya nada más las secciones que corresponden a los propios datos del archivo. Todo esto es manejado por el propio sistema operativo. Lo que nos interesa a nosotros como programadores, en el caso del lenguaje ensamblador, es poder recuperar un identificador con el que se pueda manejar el propio archivo que se crea o que se vaya a manipular. Este identificador se le conoce como handler o manejador, que pues lo que vendría siendo como una un valor numérico que va a identificar al archivo que correspondería a la tabla que se tiene en el sistema del archivo FAT. ¿Esto para qué lo utilizamos? Pues obviamente para saber qué archivo es el que estamos manipulando, y a partir de diferentes conceptos, como va a ser el apuntado, es decir, a partir de qué byte del archivo es donde se va a hacer la lectura o la escritura, y también poder hacer operaciones pues sí, bueno, ya me redondeé un poco, pero hacer la recuperación eh, o la asignación de bytes en disco. Y pues bueno, propiamente para pues sí, para manejar el contenido que se tiene en el archivo. Pues bueno, eso es por parte de cómo funciona de manera lógica. Ahora, si nosotros lo quisiéramos hacer con las propias instrucciones que se tienen en el ensamblador, en el Intel 8086, nosotros utilizamos, bueno, existen diferentes modos para poder hacer la escritura o la lectura en disco. Pero como nosotros lo estamos viendo en ese contexto, con el sistema de archivos FAT32, el FAT12, bueno, porque, bueno, este sistema de archivos también ha ido evolucionando con, con los nuevos medios de almacenamiento, pero en este caso me estoy haciendo con el FAT12. Pues bueno, lo que se va a tener entonces en este contexto, para con el manejo que se tenga por el sistema operativo, es utilizar las interrupciones
específicas para poder hacer la creación, apertura, cierre, lectura, escritura y eliminación del archivo. Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Cuáles son esas instrucciones? Pues aquí me gustaría también poder recalcar que una de las cosas digamos versátiles que tiene este propio emulador es que también tiene una sección que nos puede ayudar a identificar cuáles son el set de instrucciones que acepta este propio entorno de emulación y sobre todo lo que nos interesa en este programa, cuáles son las interrupciones que corresponden a la escritura, a la lectura y etc. de los archivos en disco. Y si nos vamos aquí en el menú de superior izquierdo, en la pestaña de Help, tenemos que es la documentación y tutoriales. Si le damos clic, nos va a mostrar un documento HTML que tiene pues básicamente toda una guía que nos puede ayudar a nosotros como programadores principiantes para el lenguaje ensamblador. Y lo que nos interesa ahora es conocer cómo se manejan las instrucciones de escritura de archivos, que si no mal recuerdo sería de la interrupción del sistema operativo, de la interrupción del sistema, el 21 con el 13, si no mal recuerdo. Ajá. Y a partir de aquí ya se vienen las interrupciones, o bueno, propiamente las funciones de la interrupción, que son encargadas de la manipulación de los archivos. Aunque aquí, si bien esto está enfocado específicamente para el entorno de emulación, en el EMU 8086, también si nosotros quisiéramos ver específicamente cuáles son los atributos que se tienen para cada una de las interrupciones, o si se quisiera tener, por ejemplo, una claridad de cómo es que se comportan cada uno de las interrupciones en el propio microprocesador, en su entorno original o real, pues tocaría ver un set de interrupciones, una lista de interrupciones que le corresponde al microprocesador. Ya en mi caso, había investigado en la página de Wayback Machine, que tiene diferentes archivos diferentes registros de documentación que se ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Y pues investigué esta que fue de una lista de interrupciones que corresponde al microprocesador. Y pues como podemos ver, a partir del 21.13H, pues tenemos las interrupciones para la manipulación de los archivos. Si lo viéramos, tenemos que se utiliza la interrupción 21 y tenemos muy importante, eso sí hay que verlo con mucho detenimiento, cuáles son los parámetros que se tienen en las interrupciones. En el caso de la creación de los archivos, se tiene el parámetro CX, que va a tener los atributos que va a generar al momento de crear el archivo. Es decir, si nosotros quisiéramos algún permiso de escritura, de lectura, los tenemos aquí. Si asignáramos en el bit 0, tenemos el modo de solo lectura. En el segundo bit, el modo de oculto. Que eso también fue algo que se nos había mencionado en clase, de que al momento de hacer la escritura de los archivos, por medio de asignaciones de un bit en específico, se pueden determinar diferentes características que tiene el propio archivo, como si es que está oculto o si es de modo lectura, entre otros atributos. Y pues aquí ya tenemos los diferentes atributos que puede tomar en CX. Ojo, aquí lo que se está considerando es por la posición de bits, así que habría que, al momento de hacer la asignación con move, determinar cuál vendría siendo como su interpretación en hexadecimal, si es que se va a anotar así. Tenemos entonces la posición, la base del data segment con el desplazamiento de X.
Es decir, nosotros lo podríamos asignar aquí como por ejemplo una asignación de memoria que corresponda a una etiqueta para por ejemplo una cadena que en este caso correspondería al nombre del archivo. Aunque investigando un poco, pues vi que para poder hacer una asignación en una unidad de almacenamiento específica, habría que anteceder al nombre del archivo cuál es la unidad de almacenamiento que se va en el que se va a escribir en la que se va a crear el archivo, que vendría siendo entonces eh, bueno, lo puedo poner aquí con esto. Nosotros tenemos aquí con el la unidad de almacenamiento B, pero si nosotros lo viéramos en nuestra propia máquina, correspondería a esto. Sí, correspondería a esta C, que corresponde a la unidad de almacenamiento a la que se va a guardar el archivo, y propiamente después el nombre del archivo con su extensión, que generalmente en este caso para la escritura de archivos de texto pues ocuparíamos TXT. Y pues bueno, ya nada más al momento de hacer la creación del archivo, pues ya de manera cotidiana, como sucede en otras interrupciones, se tienen asignados diferentes eh, espacios para determinar cuál fue el resultado de la interrupción, que pues en este caso en el carry flag determinaría si tuvo éxito o no la creación del archivo, y en AX, que esto sí es lo más importante, en caso de que sí se haya creado el archivo, en AX es lo que se va a tener guardado, es el propio manejador del archivo, y ese es lo que vamos a ocupar después pues, para la escritura del contenido en el archivo. Esto en el proceso de la creación. También tenemos el proceso de la apertura, es decir, ya tenemos un archivo creado. Lo que nosotros queremos hacer es recuperar el manejador del propio archivo. Aunque igualmente es necesario la apertura del archivo para poder hacer la manipulación del contenido del mismo. Pues bueno, nada más en el proceso de apertura se determinaría cuál es el atributo con el que se va a acceder, es decir, vendría siendo el parámetro con el nombre del archivo, es decir, la ruta en la que se encuentra el archivo, la ruta que se define por el propio sistema operativo a partir de la dirección raíz, del directorio raíz, y determinaría en AX el manejador. Después tenemos el de cierre, que pues básicamente lo que hace es que lo que se hace más que nada es la liberación de memoria que se tenga asignada en la apertura del archivo, y también ya evitar problemas más que nada con otras interrupciones que también igualmente puedan estar haciendo el manejo de archivos. Tenemos además ahora sí las funciones más importantes, las de lectura, escritura y la de eliminación. En el caso de la lectura, pues nada más hay que tener en consideración un punto importante. Al momento de nosotros tener abierto un archivo, tenemos digamos el manejador, que es lo que vamos a ocupar para poder acceder al propio archivo en disco, y tenemos también en el propio archivo bueno, no necesariamente en el propio archivo, pero sí de manera lógica, un apuntador a dónde es que se está empezando el proceso de lectura o de escritura. Este apuntador es importante porque a partir de aquí, si nosotros tenemos el apuntador al inicio del archivo, pero en el inicio del archivo ya tenemos información escrita,
digamos, tenemos varias líneas de texto y nosotros empezamos a partir del primer byte, o desde la posición inicial y nosotros hiciéramos un proceso de escritura, lo que haría, la propia interrupción es sobreescribir ese propio contenido. Entonces es importante tener en consideración este apuntador para poder determinar a partir de qué posición es donde realmente se quiere hacer la lectura o la escritura del propio contenido del archivo. Pues bueno, ahorita en el proceso de lectura, a partir de donde se encuentre ahorita el puntero, va a realizar la lectura de los bytes que se tengan en el archivo. Sí, o sea, va a estar leyendo byte por byte con una cantidad de caracteres n que está determinado en el número de bytes, ajá, en CX. Es decir, en CX se va a determinar cuántos bytes son los que se van a leer desde el disco a partir del puntero. Y y se tiene que definir un segmento de la memoria o sí, pues una en donde se apunte a la memoria para poder de cada byte que se tenga en el disco poder empezar a hacer la asignación en ese espacio en la memoria principal. Esto igualmente es importante tener en consideración cuál es el espacio límite que se vaya a manejar para el manejo de los archivos, porque si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una asignación de, supongamos, 400 o 500 bytes para la memoria, pero nosotros estuviéramos leyendo 1000 o, bueno, estuviéramos leyendo una cantidad superior a la que se tiene asignada en la memoria, pues podría estar sobreescribiendo información importante de la memoria. Entonces nada más hay que tener en consideración que al momento de hacer la lectura, pues se tenga como espacios definidos por el propio programa. Y pues bueno, ya se regresa pues propiamente en donde esté asignada la memoria para el volcado del contenido del archivo. Ahí se estaría anotando pues propiamente el contenido del archivo. Y luego tenemos el proceso de escritura, que si lo tenemos aquí abajo, cerrado. Bueno, lo puedo ver desde aquí, desde el emulador. Apertura, cerrada, escritura. La escritura. El caso de la escritura, pues es un proceso similar, es decir, se tiene el manejador, se tiene el número de caracteres, que en este caso va a ser para la escritura, y ahora lo que esté apuntando en DS con el desplazamiento de X, va a ser ahora para el dato que se va a escribir, es decir, lo que se tenga en memoria a partir de este segmento con este desplazamiento se va a hacer la escritura en el disco. Es decir, si nosotros en esta posición tenemos digamos una cadena que pues en este caso lo vamos a utilizar con lo que se vaya a escribir en una línea. Se tienen los caracteres así byte por byte, es decir, si nosotros tuviéramos un hola, tendría un H, O, L, A, bueno, en los valores, los valores numéricos que corresponden a los caracteres ASCII, uno por uno, todos esos, con el número definido de caracteres que se haya definido en CX, van a ser pasados a partir de la posición en la que se encuentre el puntero. Y pues bueno, ya estuvimos hablando de cómo es que funciona el puntero. Entonces, ¿cómo lo utilizamos para poder determinar la lectura a partir del inicio o poder hacer la escritura a partir de lo último que se haya escrito, es decir, al final? Pues tenemos, ahorita voy a explicar cómo es que funciona el delete, aunque es relativamente sencillo. Tenemos la función de seek o buscar, que lo que hace es devolver el byte que corresponde al puntero que va a estar determinado si empieza desde el inicio o desde el final, que nosotros tenemos lo que viene siendo como en las demás operaciones con el manejador,
teniendo además en AL diferentes opciones para determinar a partir de qué posición es la que se va a posicionar el puntero. Nosotros tenemos el 0 para poder determinarlo en el inicio, 1 para poder determinar para no moverlo, es decir, en la posición actual en la que se encuentre, y 2 para determinarlo al final del archivo, es decir, lo último que se haya escrito va a estar apuntando hacia ahí. Así que de manera efectiva lo que estaría apuntando vendría siendo el número de bytes que se hayan escrito para el archivo. Y pues esto es importante tanto para conocer como el tamaño del archivo, es decir, cuántos bytes está ocupando en el disco. Y sobre todo es importante para poder posicionar ahí en el caso de la escritura. Y de esa forma no estar sobreescribiendo el contenido que se haya tenido anteriormente. Y pues bueno, ya nada más ya nada más con la posición CX con el desplazamiento de X, pues determinaría como un desplazamiento a partir de si se quiere iniciar desde el inicio o desde el final, que pues como no vamos a estar manejando ediciones propiamente, sino que van a ser eh, acciones incrementables, es decir, se asigna una línea, se asigna una nueva línea y así es como se va a estar manejando el proceso de edición del archivo. Pues de momento lo que vendría siendo el desplazamiento lo dejaríamos en 0. Y pues bueno, ya nada más para terminar, tenemos lo que vendría siendo la función de eliminación, que pues lo único que se hace es que por medio del nombre del archivo que se tenga apuntado en la dirección de memoria, sí, que se tenga apuntado en el segmento del segmento de datos con lo que esté apuntado en DX, pues se realizaría la eliminación del archivo. ¿Cómo funciona la eliminación de un archivo? Si nosotros ya habíamos visto que al momento de hacer la creación de un archivo, lo que se hace es en la tabla del sistema de archivos determinar el nombre del archivo, atributos y sobre todo la dirección en donde se inician los datos que corresponden a ese archivo. Pues de manera sencilla lo que se hace es olvidar esa referencia, es decir, dejarla en blanco. ¿Qué significa? Que los datos que se tengan escritos en las direcciones que se hayan asignado para ese archivo seguirán intactos. Lo que sucede es que al momento de hacer este proceso de eliminación, realmente se olvida que esa asignación ha sido utilizada para un archivo, por lo que al momento de hacer un nuevo archivo o de que un archivo nuevo existente esté ocupando más espacio, pues estaría ocupando el espacio que se tuvo en el archivo anterior, que se eliminó, y pues de manera efectiva pues sobreescribiría el contenido de ese archivo. Igualmente, nada más como anécdota curiosa, pues esta es una de las razones por las que luego al momento de manejar información sensible en empresas o en lugares donde se maneja información en unidades de disco, no solamente digamos que se elimina no es como que nada más se borren los contenidos confidenciales de la propia empresa, sino que también se hacen como luego procedimientos para poder eliminar o asignar en ceros o digamos por medio de o ya puede ser por medio de software, pero lo normal es que luego utilicen componentes físicos con la manipulación con campos magnéticos para poder eliminar por completo la información que se tenga en una unidad de almacenamiento. Esto porque obviamente al momento de hacer la eliminación en el sistema operativo no se elimina la información, sino que simplemente se deja libre para poder ser sobrescrita. Pero si no se sobrescribe, esa información todavía sigue ahí en el propio disco. Y pues bueno, ya habiendo tenido todo este contexto de cómo es que funciona la manipulación de los archivos, ahora toca verlo cómo utilizarlo en el programa en el ensamblador.
bueno, ya vimos las propias funciones y la interrupción del sistema que corresponde a a la creación, apertura, cierre, lectura, escritura y eliminación del archivo. Ahora toca implementarlos en un programa. Pues de manera resumida es únicamente hacer función de estas propias funciones, pero de una forma estructurada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a determinar por medio de un menú las diferentes opciones que va a tener el proceso del programa, que pues igualmente como se ha visto en anteriores programas, por medio de una comparativa del carácter AL, determinará cuál va a ser la operación que se va a realizar. Pues ya nada más de manera resumida, se tiene la definición del segmento de datos con el menú, los mensajes de entrada y los mensajes de entrada y de salida que vayan a tener las operaciones, es decir, si se va a hacer la creación, pues que el mensaje que para poder ingresar el nombre del archivo, y así de manera sucesiva. Y aquí importante, se tienen asignadas los espacios en la memoria principal que van a ser determinados. En este caso, primero es para las líneas, es decir, que cada vez que se ingrese una nueva línea, se tiene que tener un espacio en la memoria para poder almacenar esa línea de manera temporal, para en lo que se pasa al disco, a la memoria en disco, al espacio en disco. Se tiene la etiqueta de archivo, que lo que va a hacer es asignar un espacio de memoria para poder volcar ahí el contenido que se tiene del archivo. Se tiene n caracteres y n caracteres lim, que n caracteres pues nada más lo estoy ocupando aquí para poder determinar con el puntero, que fue lo que vimos anteriormente con la función de seek, poder determinar cuántos caracteres son los que se tienen en el archivo, y a partir de ahí poder hacer la escritura, o también para poder hacer una lectura. Al momento de hacer el volcado, pues tener ahí, pues ya nada más a partir de cuántas, de cuántos ciclos son los que se van a hacer la escritura de los caracteres que se tengan en la memoria. Y pues nada más para la línea de texto. En el caso del manejador, como lo vimos anteriormente, necesitamos un manejador para poder acceder al contenido del archivo. La unidad, que pues aquí nada más es una asignación simple de qué unidad es la que se va a hacer la creación o la manipulación del archivo. Y en este caso la estoy haciendo con la unidad B, pero podría ser con las otras que se tienen aquí asignadas en el emulador. Si lo viéramos, está en C, en emu, en Virtual Drive. Lo voy a posicionar aquí para ahorita que empiece con la ejecución del programa. Un espacio para el nombre, que pues no va a ser para la interrupción o la función de la captura de la cadena, que aquí va a capturar pues, propiamente el nombre del archivo con la extensión, y por la dirección, que pues aquí lo único que se va a hacer es que a partir del nombre de la unidad y el nombre del archivo va a escribir así como byte por byte lo que se tenga en la unidad, y posteriormente lo que se tenga en el nombre, para tener la dirección o la ruta completa del archivo que se va a crear o que se va a eliminar. Y pues bueno, ya nada más se tiene lo que vendría siendo la inicialización del segmento de datos, la presentación del menú con las interrupciones para la escritura del contenido que se tenga en memoria, la captura del carácter y una estructura de switch para poder determinar cuál va a ser la opción, la operación que se va a hacer en el propio programa. Y pues cada uno de las instrucciones, o bueno, de las operaciones que vimos anteriormente con las interrupciones, con la interrupción del sistema, que pues aquí pues nada más al momento de hacer la creación del archivo va a ser hacer la captura del nombre, y va a unir tanto la parte de la unidad como la parte del nombre para tener la ruta completa que va a ser la creación del archivo, y a partir de ahí poder utilizar la función de la creación. En el caso de la edición del archivo, bueno, aquí primero mostraría el del listado, que lo que hace el listado pues es hacer la apertura, hacer la lectura y hacer el cierre del archivo.
Aquí se utiliza el procedimiento el procedimiento de la impresión del archivo, que lo que hace aquí pues nada más es que aquí en obtener longitud del archivo no solamente hace la obtención de cuántos bytes se están ocupando en el archivo, sino que también apunta, bueno, asigna el puntero al final del archivo para poder a partir de ahí hacer posteriormente en la escritura, pues a poder empezar a escribir de ahí. Y pues bueno, ya nada más se tiene asignada a partir de dónde es que se va a hacer eh, en dónde se va a realizar el volcado del contenido del archivo, y ya nada más utilizar esa propia dirección para poder hacer la impresión. Ahora sí, en el caso de la edición, pues nada más se muestra anteriormente qué es lo que se tiene en el contenido en el disco. Y pues ya nada más se realiza la captura de la cadena o de la línea de texto. Se tiene asignada entonces a partir de la dirección de memoria que se tiene para la etiqueta, en este caso de texto, y a partir de ahí byte por byte va a ser la transferencia o la escritura, perdón, a la posición del puntero que se tiene en el archivo, que en este caso nosotros al momento de hacer la llamada a imprimir archivo, utilizamos la función de seek para apuntarlo hasta el final, entonces haría la escritura hacia el final. Y pues bueno, ya nada más al momento de hacer la captura de la cadena, pues se guardaría también el pues sí, hasta a partir de cuando se pone el retorno de carro, pues se definiría ahí el fin de la cadena. Y nada más al momento, eso sí es importante, al momento de hacer la escritura en el archivo, para poder realmente al momento de hacer una nueva línea, o sea, termina en el retorno de carro, pero no asigna una nueva línea. Entonces, nada más sería desplazarse en la cadena hasta el final, sí, byte por byte, hasta encontrar el retorno de carro. Y al momento de que encuentre el retorno de carro, poder asignar en la siguiente dirección, eh, poder asignar el 0AH, que correspondería a una nueva línea. Esto para que ya después, al momento de hacer la escritura, pues realmente asigne el 0D y el 0A, para que realmente simule el salto de línea que nosotros buscamos en la escritura del archivo. Y bueno, ya nada más en la eliminación del archivo, pues se define la dirección en donde se va a eliminar propiamente el archivo que se haya creado, y se procedería con el uso de la función. Ahora sí, ya nada más puede proceder a mostrar cómo es que funciona la ejecución del programa. Voy a tener esto aquí, que no tiene asignado nada. Inicio con la impresión del menú. Empezaré entonces con la creación del archivo. Voy a colocarlo como hola.txt. Y si nosotros nos viéramos en el espacio virtual de disco, veríamos que se ha creado efectivamente un archivo llamado hola, que ahora mismo no tiene un espacio de 0 kilobytes, porque no ha sido se ha creado el archivo, más sin embargo no se ha definido ningún dato en el propio. Entonces no debería tener un espacio definido. Bueno, o sea, tiene un espacio en donde se va a empezar a hacer la escritura de la información, pero no tiene información como tal, entonces tiene un espacio de 0. Entonces ahora procederé con la edición, que lo que hace, pues como lo mencioné anteriormente, es primero listar lo que se tenga en el contenido del archivo, apuntar a donde se está al final, y a partir de ahí poder hacer la escritura de lo que vaya a ingresar ahora mismo en la línea de texto. En este caso voy a poner primera línea. Y nos muestra un mensaje de confirmación, que pues aquí nada más lo que hace es en el caso de que seleccione que sí, pues proceder a la escritura en disco, en donde se tenga
la posición de hasta el final del archivo, y en el caso de que sea que no, pues simplemente se descarta. Voy a poner que sí. Ahora, si vuelvo a seleccionar la opción 2, que tendrá que mostrar el contenido que ya se tiene en el disco, muestra primera línea, y voy a mostrar una segunda línea. Y esta, al momento de seguir haciendo una nueva edición, cada vez que se va haciendo la creación de, bueno, la edición del archivo propiamente, se estará apuntando hasta el final del archivo, por lo que en este caso, como se nos pidió en el propio, en la propia práctica, se estarán haciendo incrementos de línea. Igualmente, nosotros podemos, por medio de la función de SIG, poder posicionar a partir de qué, podemos hacerlo como a partir de qué líneas podemos definir un cierto contenido. Eh, Únicamente que nada más en este caso lo estamos haciendo por contenido incrementable, es decir, se escribe una nueva línea, se escribe una segunda línea y así sucesivamente. Entonces voy a poner una línea final. Ya que sí. Y si nos fuéramos al listado del contenido del archivo, nos mostraría lo que tenemos, estaría apuntando entonces al inicio del archivo y y recuperaría hasta lo que vendría siendo la longitud que tiene el archivo, sí, probablemente para poder obtener todos los caracteres, o bueno, en este caso todas las líneas que se hayan ingresado en el archivo. Usamos para regresar y ya nada más para la eliminación del archivo, pues como lo estamos manejando con un propio archivo, igualmente con otros sistemas también se podría manejar la manipulación con diferentes archivos. Únicamente que por cuestiones de tiempo, nada más se está optando por la manipulación de un archivo, pero al momento de hacer la asignación para la función de eliminación del archivo, habría que especificar cuál es el archivo que se quiera eliminar del disco. En este caso lo estamos especificando con la unidad B, con el nombre del archivo que definimos anteriormente, que fue con hola.txt. Le damos que sí. Y debería haberse eliminado del disco. Y se eliminó también del disco virtual en nuestro ordenador. Y pues bueno, de mi parte eso sería todo. Espero haya sido de su agrado. Y nos veremos entonces en la siguiente actividad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.